La Biblia en Contexto presenta El origen de la Biblia, parte 3. Escrito por Andrés Vicioso. Bienvenidos a nuestro podcast. Este es el tercer episodio de la serie sobre el origen de la Biblia. Hemos estado revisando la historia para conocer más respecto a cómo ha evolucionado a través del tiempo el libro que conocemos como Biblia, desde su origen hasta su transformación en el libro más relevante de la actualidad. Pero en este episodio queremos enfocarnos y adentrarnos en la historia específica de la traducción de la Biblia al español, el idioma que hablamos. Como hemos remarcado durante estos episodios, no pretendemos hacer un estudio completo sobre las traducciones y el origen de la Biblia, sino hacer una revisión sobre las traducciones que consideramos han sido más relevantes en la historia. También queremos animar a nuestros oyentes a profundizar sobre este tema que es bastante más extenso y del cual hay otros libros escritos con mayor información. La región geográfica de lo que hoy es España es una región mencionada desde muy temprano en la Biblia. Si nos remontamos al Antiguo Testamento se menciona con alguna frecuencia una región lejana y rica en minerales denominada Tarsis. Aunque se han considerado diferentes sitios como ubicación de esta ciudad, una de las ubicaciones más probables ha sido Tartessos, en España. También la mención en Abdías 20 a Sefarad ha sido tradicionalmente considerada como una mención a España, por lo cual los judíos provenientes de España han recibido la denominación de judíos sefardíes. De lo que no cabe duda es de la mención expresa de España hecha por el apóstol Pablo en Romanos 15, 24 y 28, donde manifiesta su deseo de visitar Roma de paso para España. La importancia de conocer la historia de la Biblia en español no puede dejar de enfatizarse. La Biblia ha marcado la historia de la humanidad y de las diferentes naciones que hoy la componen. España y los países latinoamericanos no han sido la excepción. Se han publicado estudios acerca de la influencia de la Biblia en Cervantes y en su obra Don Quijote de la Mancha. El estudio más conocido es el de Juan Antonio Monroy, La Biblia en el Quijote. Nuestra lengua y nuestra cultura española han sido influenciadas directa e indirectamente por la Biblia. Actualmente podemos ir a una librería y encontrar diversas versiones de la Biblia en español y una enorme variedad de formatos, pero hubo un tiempo en que esto era un grave delito, por cuanto los reyes católicos de España, Fernando e Isabel, habían prohibido terminantemente la traducción de la Biblia al castellano. Esta prohibición sería ratificada por la Iglesia Católica, que en el índice de libros prohibidos por Pablo IV y en el del español del inquisidor Valdés, ambos publicados en 1559, se prohíbe explícitamente la lectura de la palabra de Dios en el idioma vulgar o en cualquier otro, como no esté en hebraico, caldeo, griego o latín, según sus propias palabras. Ese veto sería ratificado en el Concilio de Trento unos años más tarde. Como estudiamos en los anteriores episodios del podcast, y aunque a partir de 1210 hasta la prohibición de 1559 aparecieron varias traducciones, tanto al castellano como al catalán, no fue sino hasta el siglo XV que comenzaron a suceder una serie de acontecimientos que prepararían el escenario para la aparición en el siglo XVI de las versiones más conocidas. Las primeras versiones de la Biblia en español son las llamadas Biblias romanceadas o Biblias escurialenses, nombre que se le da a unos códices que reposan hoy en la biblioteca del monasterio de El Escorial en España. Son manuscritos del siglo XIII, aunque reflejan probablemente un español del siglo XII. Estos códices son los primeros ejemplos de la literatura española en prosa. El nombre de romanceadas les viene de que son textos en lengua romance, o sea, en una lengua producto de la evolución del latín vulgar, en este caso del español. A partir de entonces comienzan a aparecer las primeras traducciones a un español más moderno, comenzando con la de Juan de Valdés, un discípulo de Erasmo que tuvo que huir de España alrededor del 1529 al ser denunciado ante la Inquisición luego de haber publicado un libro titulado Diálogo de Doctrina Cristiana. Valdés huyó hacia Italia, encontrando refugio finalmente en la corte de Nápoles, donde tradujo Mateo y Lucas, las epístolas paulinas, sin incluir Hebreos, y los Salmos. Algunos comparan la pureza de su estilo con la de Cervantes. En 1543 se publicó en Países Bajos el Nuevo Testamento traducido por Francisco de Encinas. Esta traducción fue hecha directamente del griego, usando como base el texto griego de Erasmo de Róterdam. Francisco de Encinas nació en la población de Burgos, España, en 1520. Fue uno de los primeros españoles en convertirse a la causa de la Reforma protestante. Este erudito español estudió en la Universidad de Alcalá de Henares. Al salir de España continuó su formación en las universidades de París, Lovaina y Wittenberg. En Wittenberg conoció a Felipe Melanchthon, el cual lo animó a traducir la Biblia al español.
Tradujo algunos textos del Antiguo Testamento, pero su obra principal fue la traducción del Nuevo Testamento. Dedicó su traducción al emperador Carlos V, con quien se entrevistó y a quien le entregó personalmente una copia de la traducción. Fue arrestado en Bruselas y su traducción fue prohibida por la Inquisición. Entre sus muchas actividades y obras se destaca el hecho de haber sido profesor de griego en la Universidad de Cambridge, Inglaterra. En su dedicatoria al emperador Carlos V, Francisco de Encinas menciona las 3 razones que lo llevaron a realizar su traducción. La seguridad de que haciendo la traducción se rendía un servicio a Dios y al mundo cristiano, la honra que traería la traducción a la nación española, quien se había visto privada injustamente de traducciones en la lengua nacional, y el hecho de que el autor consideraba que no estaba violando ninguna ley al hacer la traducción. Francisco de Encinas murió en Estrasburgo, Francia, en 1552. Un año después de la muerte de Encinas y 10 años después de la publicación del Nuevo Testamento, en el 1553, 2 judíos publican una versión del Antiguo Testamento en español. Esta versión se conoce como la Biblia de Ferrara por cuanto fue dedicada al duque de esa ciudad. Un rasgo particular que aparece en la portada de esta Biblia es que menciona que la traducción fue vista y examinada por la Santa Inquisición, lo que es muy dudoso dado que esa institución estaba en contra de la traducción de la Biblia al castellano. Tal vez la aparición de esa frase fue un recurso para evitar la persecución y facilitar la distribución. Por supuesto, fue impresa en Italia y no en España, donde la Inquisición trabajaba con mano de acero y sin contemplaciones y no dejaba a judíos ni a protestantes más opción que la hoguera o el destierro. 3 años después aparece en Venecia otro Nuevo Testamento traducido por Juan Pérez de Pineda. Algunos críticos entienden que esta nueva versión es en realidad una revisión del Nuevo Testamento de Francisco de Encinas, sin embargo es considerada la mejor de las antiguas versiones castellanas del Nuevo Testamento. Juan Pérez de Pineda nació en la población de Montilla, provincia de Córdoba, España, aproximadamente en el año 1500. Fue rector del Colegio de la Doctrina de la ciudad de Sevilla, una de las ciudades más importantes del mundo en esa época y sede principal del protestantismo español, donde hizo amistad con Casiodoro de Reina y otros simpatizantes del luteranismo. Una vez que se desató la persecución contra ellos por parte de la Inquisición, Juan Pérez huyó a Ginebra, Suiza. La Inquisición española quemó su efigie en Sevilla en 1560. En Ginebra tradujo los salmos del hebreo al español y dedicó su traducción a la hermana del emperador Carlos V, María de Hungría, quien para esa época era regente de los Países Bajos. Luego tradujo el Nuevo Testamento sirviéndose de los trabajos previos hechos por Francisco de Encinas y Juan de Valdés. Con el fin de burlar a la Inquisición, este Nuevo Testamento apareció como impreso en Venecia, pero en realidad fue impreso en Ginebra, en la imprenta de Jean Crespin en 1556. Este Nuevo Testamento logró distribuirse en España gracias al trabajo de otro simpatizante de la Reforma, Julián Hernández, apodado Julianillo porque era de baja estatura y tenía una pequeña joroba. Julianillo, tipógrafo y corrector de pruebas, disfrazado de cuidador de mulas, metió de contrabando muchos ejemplares de este Nuevo Testamento escondidos en toneles, hasta que fue apresado y condenado a morir en la hoguera por la Inquisición en Sevilla. Casiodoro de Reina nació en la población de Montemolín, provincia de Badajoz, España, en 1520. Se hizo monje en el monasterio de San Isidoro del Campo de la ciudad de Sevilla. En ese monasterio empezó a leer la traducción del Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda y a discutir las obras de los principales líderes de la Reforma protestante introducidas de contrabando en España. Después de 12 años de trabajo termina la traducción del Antiguo Testamento. Su amigo Juan Pérez ya había muerto, pero había dejado fondos suficientes para la publicación de su Nuevo Testamento, conjuntamente con la traducción de Casiodoro del Antiguo. Casiodoro, sin embargo, no pudo usar el Nuevo Testamento de Juan Pérez por cuanto los ejemplares que estaban siendo impresos en París fueron confiscados y destruidos. Esto le obliga a preparar su propia traducción del Nuevo Testamento, lo que retrasó la impresión que se estaba llevando a cabo en Basilea. La Biblia completa de Casiodoro se publicó en Basilea en 1569. Fue la primera Biblia completa que se publicó en español. Esta traducción se compuso de 3 partes. La introducción, el Antiguo Testamento, con los libros apócrifos incluidos dentro de él, y el Nuevo Testamento. Antes de cada capítulo se mostró un resumen de este y al margen llevó escritas muchas referencias y variantes.
El impresor de la Biblia de Casiodoro de Reina fue Tomás Guarín, quien imprimió 2.600 ejemplares en su propio taller. Había en Basilea otro impresor de libros pequeños llamado Samuel Apiario, quien usaba como logotipo de sus trabajos la imagen de un oso. Apiario dejó de usar ese logotipo, pero a Casiodoro de Reina le gustó y le pidió permiso para hacerlo imprimir por Guarín en la portada de su traducción, en la que también aparece el texto de Isaías 48. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esa es la razón por la que esta Biblia se conoce también como la Biblia del Oso. Esta Biblia por varios siglos fue la única Biblia protestante completa en español. Es de anotar que la traducción de Reina marcó un hito importante en la traducción bíblica mundial, pues fue una de las primeras traducciones de la Biblia a un idioma europeo. Se publicó muchos años antes de la versión inglesa del Rey Jacobo, denominada en inglés The King James Version. Pero la historia no concluye allí. La versión de Casiodoro fue impresa de nuevo en 1602, luego de una cuidadosa revisión de parte de Cipriano de Valera, quien empleó 20 años más en esta labor. Cipriano de Valera fue un gran erudito español, amigo de Juan Pérez, Julián Hernández y Casiodoro de Reina. Fue uno de los monjes que huyó de Sevilla en 1557 y de los que se reunió al año siguiente en Ginebra y luego en Inglaterra. Allí continuó sus estudios en Oxford y en Cambridge. En su revisión a la traducción de Reina, Cipriano de Valera hizo en total 458 cambios. Esta Biblia fue revisada en 1602 y publicada en ese mismo año, y se le conoce como la Biblia del Cántaro por el grabado que aparece en su primera página, en el que aparecen dos hombres, uno de los cuales está regando un árbol con un cántaro. La Biblia Reina Valera, la RB, ha tenido varias revisiones con el propósito de modernizar el lenguaje y hacerlo más accesible. El mismo Reina afirmaba que su versión iba a durar poco tiempo a menos que fuera revisada periódicamente por un equipo de eruditos. Reina dijo: "El idioma español es, como todos los idiomas, un idioma que cambia y evoluciona constantemente". Existen muchas versiones más y traducciones también muy importantes de la Biblia al español, pero se extendería demasiado este podcast. Por eso, como decíamos al principio de este episodio, queremos animarlos a que busquen más información respecto a este tema que es de suma importancia para cada uno de nosotros como seguidores de Cristo para conocer el origen y evolución del texto que conocemos como la Biblia. Los esperamos en un próximo episodio de La Biblia en contexto.